Libro sexto. Petit Picpus. Primero. Callejuela Picpus, número 62. Nada había más semejante, hace medio siglo, a cualquier puerta cochera, que la puerta cochera del número 62 de la callejuela Picpus. Esta puerta, habitualmente entreabierta del modo más halagüeño, dejaba ver dos cosas nada fúnebres: un patio rodeado de paredes tapizadas de vides y la fisonomía de un portero ocioso. Por encima de la pared del fondo, se descubrían grandes árboles. Cuando un rayo de sol iluminaba el patio, cuando un vaso de vino iluminaba al portero, era difícil pasar por delante del número 62 de la calle Picpus sin adquirir una idea alegre. Sin embargo, lo que se veía era un lugar sombrío. El sol sonreía, pero la casa oraba y lloraba. Si se conseguía pasar de la portería, lo cual no era nada fácil, y aún puede decirse que era imposible para casi todos, porque había un «sésamo ábrete» que era preciso saber. Si, pasada la portería, se entraba a la derecha en un pequeño vestíbulo, al que daba una escalera oprimida entre dos paredes, y tan estrecha que solo podía pasar por ella una persona a la vez. Si no se dejaba uno asustar por el embadurnamiento amarillo canario con zócalo chocolate que cubría esta escalera. Si se aventuraba uno a subir, se pasaba un primer descansillo, después otro, y se llegaba al primer piso y a un corredor en el que la pintura amarilla y el plinto chocolate perseguían al que entraba con pacífico encarnizamiento. Escalera y corredor estaban alumbrados por dos hermosas ventanas. Después de dar algunos pasos se llegaba a una puerta, tanto más misteriosa cuanto que estaba cerrada. Empujándola, se entraba en una pequeña habitación de unos 6 pies cuadrados, embaldosada, lavada, limpia, fría, cubierta de papel nanquín con florecitas verdes, de a 15 sueldos la pieza. Una luz blanca y mate penetraba por una gran ventana de vidrios pequeños, que estaba a la izquierda y tenía toda la anchura del cuarto. Se miraba, no se veía a nadie. Se escuchaba, no se oía ni un paso, ni un murmullo humano. La pared estaba desnuda de adornos. El cuarto no estaba amueblado. No había ni una silla. Mirábase de nuevo y se descubría en la pared de enfrente de la puerta un agujero cuadrangular, de 1 pie cuadrado aproximadamente, cubierto de una reja de hierro de barras cruzadas, negras, nudosas, fuertes, las cuales formaban cuadrados, mejor diremos mallas, de menos de 1,5 pulgadas de diagonal. Las florecitas verdes del papel llegaban en orden a las barras de hierro, sin que el contacto fúnebre las asustase ni las estremeciese. Suponiendo que un ser viviente hubiese sido tan excesivamente delgado que hubiese podido intentar entrar o salir por aquel agujero cuadrado, la reja se lo habría impedido. No dejaba pasar el cuerpo, pero dejaba pasar los ojos, es decir, el espíritu. Mas parecía que hasta en esto se había pensado, porque estaba forrado de una lámina de hojalata introducida en la pared, un poco más adentro, y atravesada por 1000 agujeritos más pequeños que los de una espumadera. Por debajo de esta lámina, había una abertura muy semejante a la de un buzón de correos. Un cordón de hilo, unido a un torniquete de campanilla, colgaba a la derecha de este agujero enrejado. Se tiraba del cordón, sonaba una campanilla y se oía muy cerca una voz que hacía temblar. «¿Quién está ahí?», preguntaba la voz. Era una voz de mujer, una voz dulce, tan dulce que resultaba lúgubre. Aquí también era preciso saber una palabra mágica. Si no se sabía, la voz callaba y la pared se quedaba de nuevo silenciosa, como si la oscuridad tenebrosa del sepulcro estuviese al otro lado. Si se sabía la palabra, la voz respondía: «Entrad por la derecha». Y entonces se descubría a la derecha, frente a la ventana, una puerta vidriera, coronada por un bastidor pintado de gris. Se alzaba el picaporte, se pasaba la puerta y se experimentaba la misma impresión que cuando se entra en un palco cerrado con celosía, antes de que ésta se haya bajado y se haya encendido la araña. Entrábase, en efecto, en una especie de palco de teatro, iluminado apenas por la luz de la puerta vidriera, estrecho, amueblado con 2 sillas viejas y una estera toda rota, verdadero palco con su barandilla, que tenía una tablita de madera negra. Este palco estaba enrejado, pero no con una reja dorada como en la ópera, sino con un monstruoso cruzamiento de barras de hierro,
horriblemente enredadas y adheridas a la pared por enormes soldaduras que parecían puños cerrados. Transcurridos algunos minutos, cuando la mirada empezaba a acostumbrarse a la media luz de aquella habitación, si trataba de atravesar la verja no podía pasar más allá de 6 pulgadas. Allí se encontraba una barrera de postigos negros, asegurados y reforzados por traviesas de madera pintadas de amarillo. Estos postigos estaban divididos a trechos en largas planchas delgadas, y ocultaban toda la verja. Siempre estaban cerrados. Al cabo de unos instantes, se oía una voz detrás de los postigos que decía: «Aquí estoy. ¿Qué queréis?». Era una voz amada, en ocasiones una voz adorada. No se veía a nadie. Apenas se oía el rumor de una respiración. Parecía que era una evocación que hablaba a través de la pared de la tumba. Si el que llegaba reunía ciertas condiciones exigidas, muy raras, se abría la estrecha hoja de un postigo, y la evocación se convertía en una aparición. Detrás de la reja, detrás del postigo, se descubría, tanto como lo permitía el enrejado, una cabeza de la cual solo se veía la boca y la barbilla. El resto estaba cubierto por un velo negro. Entreveíase una toca negra, y una forma apenas visible, cubierta de un sudario negro. Aquella cabeza os hablaba, pero no os miraba ni os sonreía nunca. La luz que entraba por detrás estaba dispuesta de tal modo que el visitante veía blanca aquella aparición, y ella le veía negro. Esta luz era un símbolo. Sin embargo, la vista penetraba ávidamente por la abertura hecha en aquel sitio cerrado a todas las miradas. Una vaga penumbra rodeaba aquella figura enlutada. Los ojos escudriñaban aquella penumbra, y trataban de separarla de la aparición. Al cabo de poco tiempo se descubría que no se veía nada, porque lo que se veía era la noche, el vacío, las tinieblas, una bruma de invierno mezclada con el vapor que emanaba de la tumba, una especie de paz horrible, un silencio en el que no se podía oír nada, ni aun los suspiros, una sombra en la que no se distinguía nada, ni aun los fantasmas. Lo que se veía era el interior de un claustro. Era el interior de aquella casa triste y severa, el convento de las Bernardinas de la Adoración Perpetua. Aquel palco era el locutorio. La voz que había hablado primero era la de la tornera, que estaba siempre sentada, inmóvil y silenciosa, al otro lado de la pared, cerca de la abertura cuadrada, protegida por la reja de hierro y por la plancha de 1000 agujeros como por una doble visera. La oscuridad era debida a que el locutorio tenía una ventana del lado del mundo, y no tenía ninguna otra del lado del convento. Los ojos profanos no debían ver nada de aquel lugar sagrado. Pero más allá de aquella sombra había algo. Había una luz. Una vida en aquella muerte. Aunque aquel convento era el más resguardado de todos, vamos a tratar de penetrar en él y hacer entrar al lector, y a decirle, sin olvidar la discreción, cosas que los narradores no han visto jamás, y por consiguiente nadie ha contado. Libro sexto. Petit Picpus. Segundo. La obediencia de Martín Verga. Este convento, que en 1824 existía desde hacía ya muchos años en la callejuela de Picpus, era una comunidad de bernardinas de la obediencia de Martín Verga. Estas bernardinas dependían por consiguiente, no de Claraval, como los bernardinos, sino del Cister, como los benedictinos. En otros términos, estaban sujetas no a la regla de San Bernardo, sino a la de San Benito. Todo el que ha hojeado algunos libros antiguos, sabe que Martín Verga fundó en 1425 una congregación de bernardinas benedictinas, que tenían por capital de la orden a Salamanca, y por sucursal a Alcalá. Esta congregación había echado raíces en todos los países católicos de Europa. Estos injertos de una orden en otra no tienen nada de extraordinario en la Iglesia latina. Para no hablar más que de la orden de San Benito, diremos que a ella pertenecían, sin contar la regla de Martín Verga, 4 congregaciones, 2 en Italia, la de Montecassino y Santa Justina de Padua, 2 en Francia, Cluny y San Mauro, y 9 órdenes, Vallombrosa, Gramont, los Celestinos, los Camaldulenses, los Cartujos, los Humillados, los del Olivo, los Silvestrinos y por último los Cistercienses.
porque el cister mismo, aunque tronco de otras órdenes, no era más que una rama de San Benito. El cister fue fundado por San Roberto, abad de Molesme en la diócesis de Langres, en 1098. En el 529, el diablo, que se había retirado al desierto de Subiaco era viejo. ¿Se habría hecho ermitaño? Había sido ya arrojado del antiguo templo de Apolo, donde vivía, por San Benito, que tenía entonces 17 años. Después de la regla de las carmelitas, las cuales andaban con los pies descalzos, un áspero cordón de mimbre al cuello, y no se sentaban nunca, la más dura era la de las bernardinas benedictinas de Martín Verga. Iban vestidas de negro con una pechera que, según la prescripción expresa de San Benito, llegaba hasta la barbilla. Una túnica de sarga de manga ancha, un gran velo de lana, la pechera que cubría hasta la barbilla y la toca que bajaba hasta los ojos, cortada en cuadros sobre el pecho, componían su hábito. Todo era negro, excepto la toca, que era blanca. Las novicias llevaban el mismo hábito, pero blanco. Las profesas llevaban un rosario al lado. Las bernardinas benedictinas de Martín Verga practican la adoración perpetua, como las benedictinas llamadas Damas del Santo Sacramento, las cuales, al principio de este siglo, tenían en París dos casas, una en el Temple y otra en la calle Neuve Sainte-Geneviève. Por lo demás, las del Petit Picpus, de las cuales hablamos, eran una orden absolutamente distinta. Había numerosas diferencias en la regla y en el hábito. Las bernardinas benedictinas del Petit Picpus llevaban la pechera negra, y las benedictinas del Santo Sacramento y de la calle Neuve Sainte-Geneviève la llevaban blanca y, además, en el pecho, un Santísimo Sacramento de unas 3 pulgadas de alto de plata sobre dorada o de cobre. Las religiosas del Petit Picpus no llevaban este Santísimo Sacramento. La adoración perpetua, común al Petit Picpus y al Temple, permitía, sin embargo, que las dos órdenes fuesen distintas. Solamente había semejanza en esta práctica entre las damas del Sacramento y las de Martín Verga, lo mismo que la había en el estudio y glorificación de todos los misterios relativos a la infancia, a la vida y a la muerte de Jesucristo, y a la Virgen, entre dos órdenes separadas, y aún enemigas en ocasiones, la del Oratorio de Italia, establecida en Florencia por Felipe Neri, y la del Oratorio de Francia, fundada en París por Pierre de Berulle. El Oratorio de París pretendía la primacía, porque Berulle era cardenal y Felipe no era más que santo. Pero volvamos a la severa regla española de Martín Verga. Las religiosas de esta regla hacen vigilia todo el año, ayunan toda la Cuaresma y otros muchos días especiales, se levantan en el primer sueño, desde la 1 hasta las 3, para leer el breviario y cantar maitines, se acuestan entre sábanas de sarga en todas las estaciones, y sobre paja, no toman baños ni encienden jamás el fuego, se disciplinan todos los viernes, observan la regla del silencio, no se hablan más que en las horas de recreo, que son muy cortas, y llevan camisas de buriel 6 meses, desde el 14 de septiembre, que es la exaltación de la Santa Cruz, hasta la Pascua. Estos 6 meses son una gracia. La regla dice que todo el año, pero estas camisas de buriel, insoportables en el calor del estío, producen fiebres y espasmos nerviosos, y fue preciso limitar su uso. Aun con estas modificaciones, el 14 de septiembre, cuando las monjas se ponen esta camisa, tienen fiebre durante 3 o 4 días. Obediencia, pobreza, castidad y perpetuidad en el claustro, estos son sus votos. La priora es elegida cada 3 años por las madres que se llaman vocales, porque tienen voz en el capítulo. Una priora solo puede ser reelegida 2 veces, de modo que su mando no puede durar más de 9 años. No ven nunca al sacerdote celebrante, que permanece oculto por una cortina de 9 pies de alto. En los sermones, cuando el predicador está en el púlpito, bajan el velo cubriéndose el rostro. Han de hablar siempre en voz baja, y andar con los ojos y la cabeza bajos. Solo un hombre puede entrar en el convento, el arzobispo de la diócesis. Otro puede entrar también, que es el jardinero, pero siempre es un viejo, y con el fin de que esté completamente solo en el jardín, y de que las religiosas puedan evitar su presencia, lleva una campanilla en la rodilla. Están sometidas a la priora con una sumisión absoluta y pasiva, con la sujeción canónica en toda su abnegación. Como a la voz de Cristo,
ut voci Christi, al gesto, al primer signo, ad nutum, ad primum signum, la siguen con alegría, con perseverancia, con una especie de obediencia ciega, prompte, hilariter, perseveranter et caeca quadam obedientia, como la lima en la mano del obrero, quasi limam in manibus fabri, no pudiendo leer ni escribir nada sin expresa licencia, legere vel escribere nona disterit sin expresa superioris licentia. Todas se turnan en lo que se llama el desagravio. El desagravio es la oración por todos los pecados, por todas las faltas, por todos los desórdenes, por todas las violaciones, por todas las iniquidades, por todos los crímenes que se cometen en la superficie de la tierra. Durante 12 horas consecutivas, desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la madrugada, o de las 4 de la madrugada hasta las 4 de la tarde, la hermana que hace el desagravio, permanece de rodillas sobre la piedra, ante el Santísimo Sacramento, con las manos juntas y una cuerda al cuello. Cuando el cansancio se hace insoportable, se prosterna extendida de cara al suelo, con los brazos en cruz. Este es todo su alivio. En esta actitud, ruega por todos los culpables del universo. Esto es tan grande que raya en lo sublime. Como esta práctica se verifica ante un poste en cuyo extremo superior arde un cirio, se dice indistintamente hacer el desagravio o estar en el poste. Las religiosas prefieren incluso, por humildad, esta última expresión, que envuelve una idea de suplicio y humillación. Hacer el desagravio es una función en la que se emplea todo el alma. La hermana que la practica no se volvería aunque cayera un rayo a su espalda. Además, hay siempre otra monja de rodillas delante del Santísimo Sacramento. Esta estación dura 1 hora, y se relevan como soldados que están de guardia. Esta es la adoración perpetua. Las prioras y las madres usan siempre nombres de una gravedad particular, recordando por lo general, no a los santos y mártires, sino a los momentos de la vida de Jesucristo, como la Madre Natividad, la Madre Concepción, la Madre Presentación, la Madre Pasión. Sin embargo, no están prohibidos los nombres de santos. Cuando se las ve, no se ve más que su boca. Todas tienen los dientes amarillos, porque en el convento nunca ha entrado un cepillo de dientes. Limpiarse los dientes es el primer peldaño de una escalera que lleva a la perdición del alma. Nunca dicen mío, porque no tienen nada suyo ni deben tener afecto a nada. Dicen siempre nuestro. Así, nuestro velo, nuestro rosario. Y si hablasen de su camisa, dirían, nuestra camisa. Algunas veces se aficionan a cualquier cosilla, a un libro de rezos, a una reliquia, a una medalla bendecida. Cuando se dan cuenta de que empiezan a aficionarse a algo, deben darlo. Recuerdan las palabras de Santa Teresa, a la cual decía una gran dama en el momento de entrar en su orden: permitidme, madre mía, que envíe a buscar una Santa Biblia que aprecio mucho. Ah, ¿apreciáis todavía algo? En este caso, no entréis en nuestra casa. Les está prohibido encerrarse, y tener un cuarto o una celda propia. Viven en celdas abiertas. Cuando se encuentran, dice una, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. La otra responde, por siempre sea. Igual ceremonia cuando una llama a la puerta de otra. Apenas ha tocado la puerta cuando dentro una voz dulce dice precipitadamente, por siempre sea. Como todas las prácticas, esta se convierte en maquinal debido a la costumbre. Y una dice a veces, por siempre sea, antes de que la otra haya tenido tiempo de decir, lo cual es un poco largo, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Las monjas de la Visitación dicen al entrar, Ave María, y la que está dentro responde, gratia plena. ¿Es su saludo, que está lleno de gracia? Efectivamente. A cada hora del día da 3 golpes supletorios la campana de la iglesia del convento. A esta señal, priora, madres vocales, profesas, conversas, novicias, postulantes, interrumpen lo que dicen, lo que hacen o lo que piensan, y dicen todas a la vez, si son las 5, por ejemplo, a las 5, y a todas horas, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Si son las 8, dicen, a las 8, y a todas horas, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar,
y siempre así, según la hora que sea. Esta costumbre, cuyo objeto es romper el pensamiento y dirigirlo hacia Dios, existe en muchas comunidades. Solo varía la forma. Así, en la del Niño Jesús se dice, a esta hora y a cualquier hora, el amor de Jesús inflame mi corazón. Las religiosas de Martín Verga, que vivían hace 50 años en el Petit Picpus, cantan los oficios salmodiando gravemente, canto llano puro, y en voz alta durante todo el tiempo que dura el acto. Cuando encuentran un asterisco en el misal, hacen una pausa y dicen por lo bajo, Jesús, María y José. En el oficio de difuntos cantan en un tono tan bajo que parece imposible que puedan bajar tanto la voz, de lo cual resulta un efecto sorprendente y trágico. Las monjas del Petit Picpus habían mandado hacer una cripta bajo el altar mayor para sepultura de la comunidad. El gobierno, como ellas decían, no permitía que se enterrasen allí los cuerpos. Salían, pues, del convento cuando morían, lo cual las afligía y consternaba como una infracción. Pero, en cambio, habían conseguido ser enterradas a una hora especial, y en un rincón especial del antiguo cementerio Vaugirard, el cual ocupaba un terreno que había pertenecido a la comunidad. Los jueves, asistían, como los domingos, a la misa mayor, vísperas y a todos los oficios. Observaban escrupulosamente todas las demás fiestas pequeñas, desconocidas de los mundanos, que la Iglesia prodigaba antiguamente en Francia, y prodiga aún en España y en Italia. El tiempo que pasaban en la capilla era interminable. En cuanto al número y duración de sus rezos, no podemos dar mejor idea que citando estas palabras candorosas de una de ellas: los rezos de las postulantes son terribles. Los de las novicias lo son más. Los de las profesas son aún más terribles. Una vez por semana se reúne el capítulo, preside la priora y asisten las madres vocales. Cada hermana va a su vez a arrodillarse en la piedra, y confiesa en voz alta, en presencia de todas, las faltas y pecados que ha cometido durante la semana. Las madres vocales deliberan después de cada confesión, e imponen también en voz alta la penitencia. Además de la confesión en voz alta, para la cual se reserva todas las faltas un poco gruis, tienen para las faltas veniales lo que se llama la culpa. Hacer la culpa es prosternarse durante la misa boca abajo delante de la priora, hasta que ésta, a quien no llaman nunca más que nuestra madre, avisa a la paciente que puede levantarse por medio de un golpe en la tabla del sillón. Se hace la culpa por cosas muy pequeñas, por romper un vaso, por rasgar un velo, por retrasarse involuntariamente algunos segundos al ir a misa, por cantar mal una nota en la iglesia, etc. Esto es suficiente motivo para hacer la culpa. La culpa es voluntaria, la culpable. Esta palabra es usada aquí etimológicamente, se juzga y castiga a sí misma. Los días de fiesta y los domingos hay 4 madres cantoras que salmodian los oficios ante un gran facistol de 4 pupitres. Un día, una madre cantora entonó un salmo que empezaba por ecce, y en lugar de ecce dijo en voz alta estas notas: do, si, sol. Por esta distracción, sufrió una culpa que duró todo el oficio. Lo que agravó enormemente la culpa es que el capítulo se había echado a reír. Cuando una religiosa era llamada al locutorio, aunque fuera la priora, se bajaba el velo de manera que, según hemos dicho, solo dejaba ver la boca. Solo la priora podía hablar con los extraños. Las demás no podían ver más que a su familia, y esto raras veces. Si por casualidad quería alguien ver a una monja a quien había conocido o amado en el mundo, tenía que realizar una complicada negociación. Si era una mujer, podía en algunos casos concederse la autorización. La monja iba al locutorio y hablaba por entre los postigos, que solo se abrían para una madre o para una hermana. No es necesario decir que este permiso se negaba siempre a los hombres. Tal era la regla de San Benito, rigorizada por Martín Verga. Estas monjas no son alegres, rosadas, frescas, como lo son las de otras muchas órdenes. Son pálidas y graves. Desde 1825 a 1830, 3 se volvieron locas. Libro sexto. Petit Picpus. Tercero. Severidades. Las jóvenes deben ser, al menos durante 2 años, postulantes,
a veces hasta 4 y 4 años novicias. Es muy raro que pueda pronunciarse el voto definitivo antes de los 23 o 24 años. Las Bernardinas Benedictinas de Martín Verga no admiten viudas en su orden. Las monjas, en sus celdas, se entregan a muchas maceraciones desconocidas, de las cuales jamás deben hablar. El día en que la novicia profesa, se la viste con sus más hermosas galas, se le adorna la cabeza con blancas rosas, se cepillan y rizan sus cabellos, y después se prosterna. Sobre ella se extiende un gran velo negro y se canta el oficio de difuntos. Entonces las religiosas se dividen en 2 filas, y pasan unas tras otras, diciendo con acento lastimero, nuestra hermana ha muerto. Y la otra fila responde, pero vive en Jesucristo. En la época en que transcurre este relato había, anexo al convento, un colegio de niñas nobles, ricas en su mayor parte, entre las cuales se distinguían las señoritas de Saint-Aulaire y de Belisen, y una inglesa que llevaba el ilustre nombre católico de Talbot. Estas jóvenes, educadas por las religiosas entre 4 paredes, crecían en el horror al mundo y al siglo. Una de ellas nos decía un día, ver el empedrado de la calle me hace temblar de pies a cabeza. Iban vestidas de azul, con un gorro blanco y un Espíritu Santo, de plata sobre dorada o de cobre, fijo sobre el pecho. En ciertos días de gran festividad, y especialmente el día de Santa Marta, se les concedía como gracia extraordinaria y suprema felicidad vestirse de monjas y cumplir las prácticas de San Benito durante todo el día. En los primeros tiempos, las religiosas les prestaban sus vestidos negros. Pero después, pareciendo una profanación, fue prohibido por la priora, y solo se permitió este préstamo a las novicias. Es muy notable que estas representaciones, toleradas sin duda, y favorecidas en el convento por un secreto espíritu de proselitismo, fuesen un placer real y una diversión para las pensionistas. Simplemente se divertían. Era una cosa nueva, una variación. Cándidas razones de la infancia. Los mundanos no pueden comprender el placer de tener en la mano un hisopo y estar de pie horas enteras, cantando a coro ante un facistol. Las alumnas, a excepción de la austeridad, se sometían a todas las prácticas del convento. Hubo alguna joven que, habiendo vuelto al mundo, muchos años después de casada no había conseguido aún perder la costumbre de decir en voz alta cada vez que llamaban a la puerta, por siempre sea. Las alumnas, lo mismo que las monjas, solo veían a su familia en el locutorio. Ni sus madres podían abrazarlas. Hasta este punto era llevada la severidad. Un día, una joven fue visitada por su madre acompañada de una hermanita de 3 años. La niña lloraba porque quería abrazar a su hermana. Imposible. Entonces la joven suplicó que, al menos, le permitieran a la niña pasar la manita por entre los hierros para besársela. Esto fue negado, casi con escándalo. Libro sexto. Petit Picpus. 4. Alegrías. Sin embargo, estas niñas habían llenado la casa de encantadores recuerdos. A ciertas horas, la infancia brillaba en aquella clausura. Sonaba la hora del recreo, abríase una puerta y los pájaros decían: bueno, ya están aquí las niñas. Una irrupción de juventud inundaba aquel jardín cortado por una cruz como una mortaja. Rostros radiantes, frentes blancas, ojos ingenuos llenos de alegre luz, auroras de toda especie esparcíanse por aquellas tinieblas. Después de los rezos, de las campanas, de los toques, de los clamores, de los oficios, estallaba de repente el ruido que hacían las niñas, ruido más dulce que el de las abejas. Abríase la colmena de la alegría, y cada una llevaba su miel. Jugaban, se llamaban, se agrupaban, corrían. Bonitos dientes blancos charlaban en los rincones. Los velos, desde lejos, vigilaban las risas, las sombras vigilaban los rayos, pero ¿qué importaba? Brillaban y reían. Aquellas 4 lúgubres tapias tenían su minuto de alegría. Y asistían, vagamente iluminadas por el reflejo de tanto placer, a ese susurro de enjambre. Era aquello como una lluvia de rosas en medio del luto. Las niñas alborotaban bajo la vista de las religiosas. La mirada de la impecabilidad no incomodaba a la inocencia.
gracias a estas niñas, entre tantas horas de austeridad, había también la hora del desahogo. Las pequeñas saltaban y las mayores bailaban. En aquel claustro, el juego estaba mezclado con el cielo. Y no había nada más tierno ni más sublime que aquellas almas inocentes divirtiéndose. Homero hubiera reído allí con Perrault. Había en aquel negro jardín juventud, salud, ruido, gritos, aturdimiento, placer, felicidad suficiente para desarrugar la frente de todas las abuelas, tanto de la epopeya como del cuento, tanto del trono como de la cabaña, desde Écuba hasta la Mere Grand. En esta casa se han oído, más que en ninguna otra parte quizás, esas ocurrencias infantiles que tienen tanta gracia y que hacen reír y pensar. Entre aquellas 4 fúnebres paredes decía una niña de 5 años en una ocasión: Madre, una acaba de decirme que solo tengo que quedarme aquí 9 años y 10 meses. ¡Qué alegría! Allí también se oyó este diálogo memorable. ¿Por qué lloras, hija mía?, pregunta una madre vocal. He dicho a Alix que sabía la historia de Francia, y me ha dicho que no la sabía, y la sé, contesta la niña de 6 años. No. No la sabe, afirma Alix de 9 años. ¿Cómo es esto, hija mía?, inquiere la madre. Alix aclara. Me ha dicho que abriera el libro al azar, que le hiciera una pregunta de esa página, y que me respondería. ¿Y qué? No me ha contestado. Veamos. ¿Qué le has preguntado? He abierto el libro al azar, como ella decía, y le he hecho la primera pregunta que he encontrado. ¿Y cuál era? Esta. ¿Y entonces, qué sucedió? En otra ocasión se hizo allí esta observación profunda sobre una cotorra un poco golosa que pertenecía a una dama pensionista. Es encantadora. Come la mantequilla de las tostadas como una persona. Sobre una de las losas de aquel claustro se oyó esta confesión, escrita de antemano para no olvidarla, de una pecadora de 7 años. Padre, me acuso de haber sido avariciosa. Padre, me acuso de haber sido adúltera. Padre, me acuso de haber mirado a los hombres. En uno de los bancos de césped de aquel jardín, improvisó una boca de rosa de 6 años este cuento, escuchado por ojos azules de 4 y 5 años. Había 3 pollitos que vivían en un país donde había muchas flores. Cogieron las flores y se las metieron en el bolsillo. Y después cogieron las hojas y las pusieron en sus juguetes. Había un lobo en aquel país, y muchos bosques, y el lobo estaba en el bosque, y se comió a los pollitos. Y este poema, sucedió que Polichinela dio un palo al gato. Y no le hizo bien, sino mal. Entonces una señora puso a Polichinela en la cárcel. Allí dijo también una niña abandonada, recogida por el convento y educada por caridad, una frase tierna y dolorosa. Oía hablar a las demás de sus madres, y decía en un rincón: mi madre no estaba allí cuando yo nací. Había una tornera muy gruesa, que andaba siempre precipitada por los corredores con su manojo de llaves, y se llamaba Soragate. Las niñas mayores, por encima de los 10 años, la llamaban Agatocles. El refectorio era una sala grande, rectangular, que solo recibía la luz por un claustro de archivoltas al nivel del jardín. Era oscuro y húmedo, y como decían las niñas, estaba lleno de animales. Todos los sitios contiguos le suministraban su contingente de insectos. Y cada uno de los 4 ángulos había recibido, en el lenguaje de las educandas, un nombre particular y expresivo. Había el rincón de las arañas, el rincón de las orugas, el rincón de las cucarachas, el rincón de los grillos. El rincón de los grillos estaba cerca de la cocina, y era el más buscado, porque allí hacía menos frío que en los demás. Del refectorio habían pasado los nombres al colegio, y servían para distinguir, como en el antiguo colegio de Mazarino, 4 naciones. Cada educanda era una de estas 4 naciones, según el rincón del refectorio en el que se sentaba para comer. Un día, el señor arzobispo, haciendo la visita pastoral, vio entrar en la clase por donde pasaba a una niña muy encarnada con hermosos cabellos rubios, y preguntó a una educanda, morena encantadora, de frescas mejillas que estaba a su lado: ¿quién es esa?
Es una araña, monseñor. Va. ¿Y esta? Es un grillo. ¿Y aquella? Es una oruga. ¿De verdad? ¿Y vos? Yo soy una cucaracha, monseñor. Cada casa tiene este género de particularidades. A principios de este siglo, Ecowen era uno de esos lugares graciosos y severos en que se desarrolla, en una sombra casi augusta, la infancia de las niñas. En Ecowen, para tomar puesto en la procesión del Corpus, se establecían distinciones entre las vírgenes y las floristas. Había también palios e incensarios. Aquellas llevaban las cintas del palio y éstas incensaban el Santísimo Sacramento. Las flores correspondían de derecho a las floristas. Delante iban 4 vírgenes. En ese día tan festivo, por la mañana, no era raro oír preguntar en el dormitorio: ¿quién es la virgen? La señora Campan cita estas palabras de una pequeña de 7 años a una mayor de 16 que iría a la cabeza de la procesión, mientras que ella iría a la cola. Tú eres virgen. Yo no lo soy. Libro sexto. Petit Picpus. Quinto. Distracciones. Encima de la puerta del refectorio estaba escrita en gruesas letras negras la siguiente oración, que llamaban el Paternoster blanco, y tenía la virtud de llevar las almas directamente al paraíso. Paternoster blanco, que Dios hizo, que Dios dijo, que Dios puso en el paraíso. Por la noche, al ir a acostarme, he encontrado 3 ángeles en mi cama echados, 1 a los pies y 2 a la cabecera, y a la Santa Virgen María en medio, que me dijo que me acostase y de nada me cuidase. El buen Dios es mi Padre. La Santa Virgen, mi Madre. Los 3 apóstoles, mis hermanos, y las 3 vírgenes, mis hermanas. La camisa en que Dios nació, mi cuerpo envolvió. La cruz de Santa Margarita en mi pecho tengo escrita. La Santa Señora Virgen por los campos se ha marchado, llorando a su hijo querido, y al Señor San Juan ha hallado. Señor San Juan. ¿De dónde venís? Vengo de Avesalus. ¿Habéis visto si está Dios? Está en el árbol de la cruz. Pendientes tiene los pies, clavadas tiene las manos, y una corona de espinas su cabeza ha ensangrentado. Quien rezar esta oración 3 veces por la mañana y otras tantas por la noche, ganará el cielo a la postre. En 1827, esta oración característica había desaparecido de la pared bajo una triple capa de pintura amarilla. Y acaba de borrarse de la memoria de algunas jóvenes de entonces, ya viejas hoy. Un gran crucifijo colgado de la pared completaba la decoración de este refectorio, cuya única puerta, según creemos haber dicho, daba al jardín. 2 mesas estrechas, con 2 bancos a lo largo de cada una, formaban 2 largas líneas paralelas de un lado a otro del refectorio. Las paredes eran blancas, las mesas eran negras. Estos 2 colores de luto son el único adorno de los conventos. Las comidas eran frugales y la alimentación de las mismas niñas era austera. Un único plato de carne y legumbres mezcladas, o de pescado salado, era todo el lujo. Este plato ordinario, reservado solamente a las pensionistas, era, sin embargo, una excepción. Las niñas comían y callaban bajo la mirada de la madre que estaba de semana, la cual de vez en cuando abría y cerraba ruidosamente un libro de madera, cuando alguna mosca trataba de volar o de zumbar contra la regla. El silencio era sazonado con algún trozo de la vida de los santos, leído en voz alta desde una cátedra con atril situada debajo del crucifijo. La lectora era una de las educandas de más edad, y le duraba el cargo una semana. En la mesa había de trecho en trecho jofainas barnizadas, en las que las educandas lavaban por sí mismas el vaso y el cubierto, y arrojaban algunas veces los desperdicios de carne dura o de pescado podrido. Esto merecía un castigo. Estas jofainas se llamaban círculos de agua. La niña que rompía un silencio hacía una cruz con la lengua. ¿Dónde? En el suelo. Lamía la tierra. El polvo, fin de todas las alegrías, se encargaba de castigar a estas pobres hojas de rosa culpadas del murmullo. Había en el convento un libro, del cual solo había sido impreso un único ejemplar,
y que estaba prohibido leer. Era la regla de San Benito, arcano que no debía penetrar ningún ojo profano. Nemo regulas, seu constitutiones nostras, externis communicabit. Las alumnas consiguieron un día coger el libro y se pusieron a leer ávidamente, interrumpiendo a menudo la lectura por el temor de ser sorprendidas, lo cual les hacía cerrar el libro precipitadamente. Pero de todo este gran miedo no sacaron más que un placer mediocre. Lo más interesante que encontraron fueron algunas páginas ininteligibles acerca de los pecados de las jóvenes. Las niñas jugaban en una avenida del jardín, bordeada de algunos raquíticos árboles frutales. A pesar de la vigilancia extrema, y la severidad de los castigos, cuando el viento había sacudido los árboles, algunas veces conseguían recoger furtivamente una manzana verde, un albaricoque podrido, o una pera con gusanos. Ahora dejaré hablar a una carta, que tengo ante mis ojos, carta escrita hace 25 años por una antigua pensionista, hoy la duquesa de Diez, una de las mujeres más elegantes de París. La cito textualmente: se oculta la pera o la manzana como se puede. Cuando subimos a dejar el velo sobre la cama, y a esperar la hora de cenar, la que la ha cogido la esconde debajo de la almohada, y por la noche la come en la cama, y cuando esto no es posible, en el excusado. Este era uno de los placeres más grandes. Una vez, estando de visita el señor arzobispo, una de las educandas, la señorita Bouchard, que tenía algunas relaciones de parentesco con los Montmorency, apostó a que le pediría un día de asueto, petición extraordinaria en una comunidad tan austera. La apuesta fue aceptada, pero ninguna de las que habían apostado tomaba aquello en serio. Cuando el arzobispo pasaba por delante de las alumnas, la señorita Bouchard, con indescriptible asombro de sus compañeras, salió de la fila y dijo: «Monseñor, un día de asueto». La señorita Bouchard era fresca y alta, y tenía la cara de rosa más bonita del mundo. Monseñor de Kellen sonrió y dijo: «¿Cómo, hija mía, un día de asueto?» «3 días, si quieres, te concedo 3 días». La priora nada podía hacer, había hablado el arzobispo. Hubo escándalo en el convento, y gran alegría en el colegio. Juzgues el efecto. Este claustro tan severo no estaba, sin embargo, tan cerrado como para que la vida de las pasiones del mundo, el drama, la misma novela, no penetrasen en él. Para probarlo, nos limitaremos a consignar aquí, y brevemente, un hecho real e incontestable, que, por otra parte, nada tiene que ver con la historia que estamos refiriendo. Mencionamos este hecho para completar la fisonomía del convento. Hacia esta época, había en el convento una persona misteriosa que no era religiosa, que no era monja, y era tratada con gran respeto, la señora Albertine. Nadie sabía nada de ella sino que estaba loca, y que pasaba por muerta en el mundo. En aquella historia había, según se rumoreaba, arreglos de intereses necesarios para un gran casamiento. Esta mujer, que apenas tenía 30 años, morena, bastante hermosa, miraba vagamente con sus grandes ojos negros. ¿Veía? No se sabía a punto fijo. Se deslizaba, más bien que andaba. No hablaba nunca, y no era seguro que respirase. Su nariz estaba lívida como tras el último suspiro. Tocar su mano era tocar la nieve. Poseía una gracia extraña y espectral. Donde entraba, se sentía frío. Cierta vez, una hermana, al verla pasar, le dijo a otra: «Pasa por muerta». «Quizá lo está», respondió la otra. Sobre la señora Albertine hacíanse 1000 suposiciones. Era la eterna curiosidad de las educandas. Había en la capilla una tribuna, que llamaban el ojo de buey. En esta tribuna, que no tenía más que un agujero circular, un ojo de buey, era donde la señora Albertine se colocaba cuando asistía a los actos del culto. Allí solo entraba ella, porque estando situada en el primer piso, podía divisarse al predicador y al celebrante, cosa prohibida a las religiosas. Un día, ocupaba la cátedra sagrada un joven sacerdote de elevada alcurnia, el duque de Rohan, par de Francia, oficial de los mosqueteros rojos en 1815, cuando era príncipe de León, y cardenal arzobispo de Besanzón a partir de 1830.
Era la primera vez que el duque de Rohan predicaba en el Petit Picpus. La señora Albertine asistía ordinariamente a los sermones y a los oficios con perfecta calma y profunda inmovilidad. Aquel día, así que vio al duque de Rohan, se incorporó a medias y dijo en voz alta en medio del silencio de la capilla: «Vaya, Auguste». Toda la comunidad estupefacta volvió la cabeza, el predicador levantó la vista, pero la señora Albertine había recobrado su inmovilidad. Por aquella figura apagada, helada, había pasado instantáneamente un soplo del mundo exterior, un relámpago de vida. Después todo se desvaneció. La loca volvió a convertirse en muerta. No obstante, esas dos palabras hicieron charlar a todo lo que podía hablar en el convento. Vaya, Auguste, cuántas revelaciones encerraba. El duque de Rohan se llamaba efectivamente Auguste. Era evidente que la señora Albertine procedía del gran mundo, puesto que conocía al duque de Rohan, y que era de alta posición, puesto que hablaba tan familiarmente de tan gran señor, y que tenía con él relaciones de parentesco quizá, pero muy íntimas seguramente, por cuanto conocía su nombre de pila. Dos severas duquesas, las señoras de Choiseul y de Serent, visitaban a menudo la comunidad, donde penetraban, sin duda, en virtud del privilegio magnates mulieres, y producían gran temor en el colegio. Cuando las dos ancianas damas pasaban, todas las educandas temblaban y bajaban los ojos. El duque de Rohan era, por lo demás, sin él saberlo, objeto de la atención de las pensionistas. Acababa de ser nombrado en aquella época, con vistas al episcopado, vicario mayor del arzobispado de París, y tenía por costumbre ir a cantar los oficios de la capilla del Petit Picpus. Ninguna de las reclusas podía oírle a causa de las cortinas de sarga. Pero tenía una voz dulce y un poco delgada que ya conocían y distinguían perfectamente. Había sido mosquetero. Se decía que era muy cuidadoso, que iba muy bien peinado, con sus hermosos cabellos castaños formando bucles alrededor de la frente. Que tenía un gran cinturón negro, y que su sotana estaba cortada elegantemente. Todo esto hacía que acaparara la atención de aquellas imaginaciones de 16 años. Ningún ruido exterior penetraba en el convento. No obstante, en una ocasión se oyó el ruido de una flauta. Acontecimiento del que aún se acuerdan las educandas de aquel tiempo. Algún vecino tocaba aquella flauta, que siempre repetía el mismo aire: «Hoy ya olvidado, Cetulve mía, ven a reinar sobre mi alma», y se lo oía 2 o 3 veces durante el día. Las jóvenes pasaban horas enteras escuchando, las madres vocales estaban fuera de sí, las imaginaciones trabajaban, llovían los castigos. Esto duró algunos meses. Las alumnas estaban todas, unas más, otras menos, enamoradas del músico desconocido. Cada una de ellas se quería Cetulve. La música procedía del lado de la calle Droitmoor. Las educandas lo hubieran dado todo, lo hubieran comprometido todo e intentado todo por ver siquiera por un segundo, por entrever, por vislumbrar al joven que tocaba tan deliciosamente la flauta, y, sin saberlo, conmovía al mismo tiempo todos aquellos corazones. Hubo algunas que se escaparon por una puerta de servicio, y subieron al 3er piso de la calle Droitmoor con el fin de tratar de ver por entre las celosías. Imposible. Un día una joven llegó hasta el extremo de pasar el brazo por encima de la cabeza a través de la reja y agitar su pañuelo blanco. Otras 2 fueron aún más atrevidas, encontraron la forma de trepar hasta el tejado, se arriesgaron, y consiguieron ver al joven. Era un viejo emigrado ciego y arruinado que tocaba la flauta en su buhardilla para consolarse. Libro sexto. Petit Picpus. Sexto. El pequeño convento. Había en el recinto del Petit Picpus 3 edificios completamente distintos: el convento grande que habitaban las religiosas, el colegio, en el que estaban las educandas, y luego lo que llamaban el convento pequeño. Este era un conjunto de dependencias con jardín, donde vivían en común ancianas religiosas de varias órdenes, procedentes de claustros destruidos por la Revolución. Reunión de hábitos negros, grises y blancos, de todas las comunidades y de todas las variedades posibles. Era lo que podría llamarse, si se nos permitiera una extraña combinación de palabras, un convento arlequín.
desde el tiempo del Imperio, se había permitido a todas aquellas pobres desterradas acogerse bajo las alas de las Bernardinas benedictinas. El gobierno les pagaba una pequeña pensión. Las religiosas del Petit Picpus las habían acogido muy bien. Era una mezcla extraña. Cada una seguía su regla. Algunas veces, se permitía a las alumnas pensionistas, como un recreo, hacerles una visita. Y estas jóvenes han guardado entre otros recuerdos los de la Madre Santa Basilia, de la Madre Santa Escolástica y de la Madre Jacob. Una de estas refugiadas casi podía decirse que se hallaba como en su casa. Era una religiosa de la Orden de Santa Aura, la única que sobrevivía de su comunidad. El antiguo convento de las religiosas de Santa Aura ocupaba desde principios del siglo XVIII precisamente la misma casa del Petit Picpus que después fue a pertenecer a las benedictinas de Martín Verga. Esta santa mujer, demasiado pobre para llevar el magnífico hábito de su orden, que era un manto blanco con escapulario escarlata, había vestido con él un maniquí, que enseñaba a todo el mundo con satisfacción, y que legó a la casa cuando murió. En 1824, solo quedaba una religiosa de esta orden. Hoy solo queda una muñeca. Además de estas dignas religiosas, había algunas ancianas que habían obtenido permiso de la priora, como la señora Albertine, para retirarse en el pequeño convento. Entre estas estaban la señora Beaufort d'Hautpoul y la marquesa Dufresne. Había otra que solo era conocida en el convento por el formidable ruido que hacía al sonarse. Las alumnas la llamaban la señora Strepitini. Hacia 1820 o 1821, la señora de Genlis, que publicaba un periódico llamado El Intrépido, pidió permiso para vivir en el convento del Petit Picpus. El señor duque de Orleans la recomendó. Esto produjo un gran rumor en la colmena. Las madres vocales temblaban. La señora de Genlis había escrito novelas, pero declaró que era la primera en condenarlas. Además, había llegado a un punto en que la devoción se hace intransigente. En fin, con la ayuda de Dios y del príncipe, entró. Se marchó al cabo de 6 u 8 meses, dando por razón que el jardín no tenía sombra. Las religiosas se alegraron muchísimo. La señora de Genlis, aunque era muy vieja, tocaba el arpa bastante bien. Al marcharse, dejó un recuerdo en la celda. Era supersticiosa y latinista. Estas dos palabras dan una idea aproximada de ella. Hace algunos años, se veían aún, pegados en el interior de un armarito donde guardaba el dinero y las alhajas, estos 5 versos latinos, escritos por su propia mano en tinta roja sobre papel amarillo. Versos que en su opinión tenían la virtud de intimidar a los ladrones. Imparibus meritis pendent tria corpora ramis. Dismas et gesmas, media est divina potestas. Alta petit dismas, infelix, infima, gesmas. Nos et res nostras conservet summa potestas. Os versus dicas, ne tu furto tua perdas. Estos versos escritos en latín del siglo VI promueven la cuestión de si los ladrones del Calvario se llamaban Dimas y Gestas, como comúnmente se cree, o Dismas y Gesmas. Esta ortografía hubiera podido contrariar las pretensiones que tenía en el siglo pasado el vizconde de Gestas de descender del ladrón malo. Por lo demás, la virtud benéfica que se atribuye a estos versos es un artículo de fe en la orden de las hospitalarias. La iglesia de la casa, construida con el fin de separar el convento grande del colegio, era común a al convento grande y al pequeño. Y en ella se admitía también al público por una especie de entrada de lazareto, que daba a la calle. Pero estaba todo dispuesto de manera que ninguna de las que vivían en el claustro pudiese ver un rostro de afuera. Figúrese el lector una iglesia cuyo coro hubiera sido cogido por la mano de un gigante y doblado de manera que formase, no como en las demás iglesias, una prolongación detrás del altar, sino una especie de sala o caverna oscura a la derecha, delante del celebrante. Este espacio estaba cerrado por la cortina de 7 pies de altura de la que ya hemos hablado. Y allí sumergidas en la sombra de la cortina, en sitiales de madera, las religiosas del coro a la izquierda y las educandas a la derecha, las conversas y las novicias en el centro, asistían al culto divino. Esta caverna, que se llamaba el coro, se comunicaba con el claustro por un pasadizo. La iglesia recibía la luz del jardín.
cuando las religiosas asistían a los oficios en que su regla ordenaba el silencio, el público solo notaba su presencia por el choque de las tablillas de sus sitiales, que levantaban y bajaban con ruido. Libro sexto. Petit Picpus. Séptimo. Algunas siluetas de esta sombra. Durante los 6 años que separan 1819 de 1825, la priora del Petit Picpus era la señorita Blemer, que en religión se llamaba Madre Inocente. Era de la familia de Marguerite de Blemer, autora de Vida de los Santos de la Orden de San Benito. Había sido reelegida. Era una mujer de unos 60 años, baja, gruesa, que cantaba como una olla cascada, según dice la carta que hemos citado. Por lo demás, era una mujer excelente, la única persona alegre que había en el convento, por lo cual era adorada por todos. La Madre Inocente se parecía en algo a su ascendiente Marguerite, la de Acier de la Orden. Era letrada, erudita, sabia, competente, historiadora curiosa, atestada de latín, repleta de griego y llena de hebreo, y más bien benedictino que benedictina. La vicepriora era una vieja religiosa española casi ciega, la Madre Cineres. Las más notables entre las vocales eran, la Madre Santa Honorina, tesorera; la Madre Santa Gertrudis, primera maestra de novicias; la Madre Santo Ángel, segunda maestra; la Madre Anunciación, sacristana; la Madre San Agustín, enfermera, la única del convento que no era buena; la Madre Santa Matilde, señorita Gauvain, muy joven, y con una voz admirable; la Madre de los Ángeles, señorita Drouet, que había estado en el convento de las Hijas de Dios y en el del Tesoro, entre Gisors y Magny; la Madre San José, señorita de Cogolludo; la Madre Santa Adelaida, señorita de Auverney; la Madre Misericordia, señorita de Cifuentes, que no pudo resistir tanta austeridad; la Madre Compasión, señorita de la Miltiere, recibida a los 60 años, a pesar de la regla, muy rica; la Madre Providencia, señorita Laudiniere; la Madre Presentación, señorita de Sigüenza, que fue priora en 1847, y, finalmente, la Madre Santa Celina, la hermana del escultor Ceracchi, que se volvió loca, y la Madre Santa Chantal, señorita de Suzón, que también se volvió loca. Había, además, entre las más bonitas, una encantadora joven de 23 años, que era de la isla de Borbón, y descendiente del caballero Roce, que se llamó en el mundo señorita Roce, y que en el convento se llamaba Madre Asunción. La Madre Santa Matilde, encargada del canto y del coro, empleaba en él a las educandas, ocupando diariamente una gama completa, es decir, 7, de 10 a 16 años inclusive, voces y cuerpos a propósito, a las que hacía cantar de pie, alineadas en fila por edades, desde la menor a la mayor, lo cual ofrecía un aspecto caprichoso, como una flauta de jóvenes, una especie de flauta de pan viva, y formada de ángeles. Las hermanas conversas a las que más querían las educandas eran Sor Santa Eufrasia, Sor Santa Margarita y Sor Santa Marta, que era una niña, y Sor San Miguel, cuya larga nariz era siempre motivo de risa. Todas estas mujeres eran amables con las niñas. Solo eran rígidas para consigo mismas. No se encendía lumbre más que en el colegio, y su comida, comparada con la del convento, era muy superior. Además de esto, tenían con las educandas 1000 cuidados. Pero cuando una niña pasaba al lado de una monja y le hablaba, la monja no respondía nunca. Esta regla del silencio había producido un efecto extraño en el convento. La palabra que se negaba a las criaturas humanas se concedía a los objetos inanimados. Unas veces hablaba la campana de la iglesia, otras la campanilla del jardinero. Un timbre muy sonoro, colocado al lado de la tornera, y que se oía en toda la casa, indicaba con diversos golpes, que era una especie de telégrafo acústico, todos los actos que debían efectuarse, y llamaba al locutorio, si era necesario, a tal o cual habitante de la casa. Cada persona y cada cosa tenía su toque particular. La priora 1 y 1. La vicepriora, 1 y 2. 6 y 5 llamaban a clase, de tal manera que las alumnas no decían nunca entrar en clase, sino ir a 6-5. 4-4 era el timbre de la señora de Genlis. Y se oía con mucha frecuencia, es el diablo a 4, decían las que tenían poca caridad. 19 toques anunciaban un gran suceso.
era la apertura de la puerta de clausura, enorme puerta de hierro, erizada de cerrojos, que solo giraba sus goznes ante el arzobispo. Este y el jardinero, según hemos dicho, eran los únicos hombres que entraban en el convento. Las educandas veían a otros dos, al capellán, que era el abate Vanés, viejo y feo, a quien podían contemplar desde el coro a través de una reja. Y el otro el maestro de dibujo, señor Anciaux, llamado en la carta de la que hemos copiado algunas líneas señor Anciot, y calificado de horrible viejo jorobado. Todos los hombres eran, pues, escogidos. Así era esta curiosa casa. Libro sexto. Petit Picpus. Octavo. Postcorda Lapides. Después de haber esbozado la figura moral del convento, no es inútil describir en breves palabras su configuración material. El lector tiene ya una idea de ella. El convento del Petit Picpus Saint-Antoine ocupaba casi plenamente el vasto trapecio, que formaban las intersecciones de las calles Polonceau, Droitmoor, la pequeña Picpus y el callejón sin salida, que en los antiguos planos se llamaba calle Aumarais. Estas 4 calles rodeaban el trapecio como si fuesen un foso. El convento se componía de varios edificios y un jardín. El edificio principal, tomado completo, era una yuxtaposición de construcciones híbridas que, vistas a vuelo de pájaro, dibujaban con bastante exactitud una escuadra colocada en el suelo. El brazo mayor de esta escuadra ocupaba todo el trozo de la calle Droitmoor comprendido entre la callejuela Picpus y la calle Polonceau. El brazo pequeño era una fachada alta, gris y severa, con rejas, que daba frente a la callejuela Picpus. La puerta cochera número 62 señalaba su extremo. Hacia el medio de esta fachada, el polvo y la ceniza habían blanqueado una puertecita vieja, cintrada, en la que las arañas trabajaban su tela, y que solo se abría durante unas horas los domingos, en las raras ocasiones en que salía del convento el ataúd de alguna religiosa. Era la entrada pública de la iglesia. El codo de la escuadra era una sala cuadrada que servía de alacena, y que las monjas llamaban la despensa. En el brazo mayor, estaban las celdas de las madres y las hermanas, así como del noviciado. En el brazo pequeño, las cocinas, el refectorio rodeado del claustro y la iglesia. Entre la puerta número 62 y el extremo del callejón Aumarais, estaba el colegio, que no era visible desde el exterior. El resto del trapecio formaba el jardín, que estaba mucho más abajo del nivel de la calle Polonceau. Esto hacía que los muros fuesen mucho más elevados desde el interior que desde el exterior. El jardín, ligeramente convexo, tenía en el centro, encima de un pequeño promontorio, un hermoso abeto agudo y cónico, del cual partían, como de la punta central de un escudo, 4 grandes avenidas, y dispuestas 2 a 2 entre las primeras 8 avenidas pequeñas, de tal manera que si el recinto hubiera sido circular, el plano geométrico de las avenidas habría semejado una cruz colocada sobre una rueda. Las avenidas iban todas a terminar en las tapias irregulares del jardín y, por tanto, su longitud era desigual. Estaban bordeadas de groselleros. Al fondo, una avenida de grandes árboles iba de las ruinas del viejo convento, que estaba en el ángulo de la calle Droitmoor, hasta la casa del convento pequeño, que estaba en el ángulo de la callejuela Aumarais. Delante del convento pequeño, se encontraba lo que se llamaba el jardincillo. Añádase a esto un patio, infinidad de ángulos desiguales que formaban los cuerpos de las habitaciones interiores, paredes de prisión y por toda perspectiva y vecindad la negra y extensa línea de los tejados, que corría al otro lado de la calle Polonceau, y se podrá tener una idea exacta de lo que era hace 40 años el convento de Bernardinas Benedictinas del Petit Picpus. Esta santa casa había sido edificada precisamente en el emplazamiento que ocupaba un juego de pelota célebre desde el siglo XIV al XVI, y llamado el juego de los 11.000 diablos. Todas aquellas calles eran de las más antiguas de París. Estos nombres, Droitmoor y Aumarais, son muy viejos. Las calles que los llevan son más viejas aún. La callejuela Aumarais se llamó antes Maugout. La calle Droitmoor, Eglantiers, pues Dios abría las flores antes de que el hombre labrase las piedras. Libro sexto. Petit Picpus. 9.
Un siglo bajo una toca. Puesto que estamos dando pormenores de lo que era antiguamente el convento del Petit Picpus, y hemos tenido el atrevimiento de abrir una ventana a este discreto asilo, el lector nos permitirá aún una corta digresión, ajena al fondo de este libro, pero característica y útil para demostrar que incluso el claustro tiene sus tipos originales. En este pequeño convento había una mujer centenaria que procedía de la abadía de Fontevrault. Antes de la Revolución, había vivido en el mundo. Hablaba mucho del señor de Miromesnil, guardasellos de Luis XVI, y de un tal de Uplat, presidente, a quien había conocido mucho. Toda su vanidad y todo su placer era recordar estos nombres a cada momento. Contaba maravillas de la abadía de Fontevrault, que era como una ciudad, y que tenía calles dentro del monasterio. Hablaba con un acento pícaro, que encantaba a las educandas. Cada año renovaba solemnemente sus votos, y en el momento de prestar juramento, decía al sacerdote: Monseñor San Francisco lo prestó ante Monseñor San Julián. Monseñor San Julián lo prestó ante Monseñor San Eusebio. Monseñor San Eusebio ante vos, Monseñor San Procopio, etcétera, etcétera. Así yo lo presto ante vos, Padre mío. Y las educandas se reían bajo su velo. Encantadoras y ahogadas risas que hacían fruncir el ceño a las madres vocales. En otras ocasiones, la centenaria relataba historias. Decía que en su juventud, los bernardinos no tenían nada que envidiarles a los mosqueteros. Era un siglo el que hablaba, pero era el siglo XVIII. Describía la costumbre de los 4 vinos en Champaña y Borgoña antes de la Revolución. Siempre que pasaba por las ciudades de estas regiones un mariscal de Francia, un príncipe, un duque, o un par, el ayuntamiento le arengaba y le presentaba 4 vasijas llenas de vinos distintos. En la primera se leía esta inscripción: vino de mono. En la segunda, vino de león. En la tercera, vino de carnero. En la cuarta, vino de cerdo. Estas 4 inscripciones representaban los 4 grados por los que desciende el borracho: el primero, alegra. El segundo, irrita. El tercero, entorpece. El cuarto, embrutece. Tenía en un armario cerrado con llave un objeto misterioso al que profesaba mucho afecto. La regla de Fontevrault no se lo prohibía. No quería mostrar este objeto a nadie. Se encerraba, su regla lo permitía, y se escondía cada vez que quería contemplarlo. Si oía pasos en el corredor, cerraba el armario tan precipitadamente como podía con sus viejas manos. Cuando le hablaban de ello, se callaba, ella que era tan habladora. Las más curiosas tropezaron con este silencio, y las más tenaces con su obstinación. Era, pues, este objeto, motivo de comentarios para todas las que estaban desocupadas o aburridas en el convento. ¿Qué podía ser este objeto tan precioso y tan secreto que constituía el tesoro de la centenaria? ¿Algún libro santo? ¿Algún rosario único? ¿Alguna reliquia probada? Todas se perdían en suposiciones. A la muerte de la pobre anciana, corrieron todas al armario más deprisa tal vez de lo que convenía, y lo abrieron. Encontraron el objeto envuelto en un triple lienzo, como una patena bendita. Era un plato de porcelana, cuyas figuras representaban unos amorcillos que huían perseguidos por unos mancebos armados de enormes jeringas. La persecución abundaba en gestos y en cómicas posturas. Uno de los amorcillos estaba ya ensartado. Lucha, grita, agita sus alas y trata de volar, pero el matasanos se ríe con una risa satánica. Moraleja: el amor vencido por el cólico. Este plato, muy curioso por lo demás, y que tiene quizás el mérito de haber dado una idea a Molière, existía aún en septiembre de 1845, estaba en venta en casa de un comerciante del Boulevard Beaumarchais. Esta buena vieja no quería recibir ninguna visita de fuera del convento porque, decía, el locutorio es muy triste. Libro sexto. Petit Picpus. 10. Origen de la adoración perpetua. Por lo demás, el locutorio casi sepulcral del que acabamos de hablar es un hecho local que no se reproduce con la misma severidad en otros conventos. En el convento de la calle del Temple,
que era de otra orden, es verdad. Los postigos negros estaban reemplazados por cortinas oscuras, y el mismo locutorio era un salón bien entablado, cuyas ventanas tenían cortinillas de muselina blanca y cuyas paredes admitían toda clase de cuadros. Un retrato de un benedictino con el rostro descubierto, floreros pintados y hasta una cabeza de turco. En el jardín del convento de la calle del Temple estaba aquel castaño de Indias que pasaba por ser el más hermoso y más grande de Francia, y que tenía fama entre el pueblo ingenuo del siglo XVIII de ser el padre de todos los castaños del reino. Ya hemos dicho que el convento del Temple estaba ocupado por benedictinas de la adoración perpetua, distintas de las que dependían del Cister. Esta orden de la adoración perpetua no es muy antigua, y se remonta solo a unos 200 años. En 1649, el Santísimo Sacramento fue profanado 2 veces, a pocos días de distancia, en 2 iglesias de París, en Saint-Sulpice, y en Saint-Jean, en Greve, sacrilegio horrible y grave que conmovió a toda la ciudad. El señor prior, vicario mayor de Saint-Germain-des-Prés, ordenó una procesión solemne de todo su clero, en la cual ofició el nuncio del Papa. Pero la expiación no bastó a 2 dignas damas, la señora Coubertin, marquesa de Vaux, y la condesa de Chateauvieux. Este ultraje, hecho al muy augusto sacramento del altar, aunque pasajero, no se borraba del alma de aquellas 2 santas mujeres, y les pareció que no podía ser reparado de otro modo que por una adoración perpetua en algún monasterio de monjas. Ambas, una en 1652 y otra en 1653, hicieron donación de elevadas sumas a la Madre Caterine de Bar, llamada del Santísimo Sacramento, religiosa benedictina, para fundar, con este objeto piadoso, un monasterio de la Orden de San Benito. El primer permiso para esta fundación fue dado a la Madre Caterine de Bar por el señor de Metz, abad de Saint-Germain, a condición de que no pudiese ser recibida ninguna joven que no llevase 300 francos de renta, que hacen 6.000 francos de capital. Después del abad, el rey concedió reales cédulas, y todo reunido, las licencias reales y las abaciales, se registró en 1654 en la Cámara de Cuentas y en el Parlamento. Tal es el origen y la consagración legal del establecimiento de las benedictinas de la adoración perpetua del Santísimo Sacramento en París. Su primer convento fue edificado de nuevo en la calle Cassette, con las donaciones de las señoras de Vaux y Chateauvieux. Esta regla era distinta de las que seguían las benedictinas llamadas del Cister, y dependía del abad de Saint-Germain-des-Prés, del mismo modo que las monjas del Sagrado Corazón dependen del general de los jesuitas, y las hermanas de la Caridad del general de los lazaristas. Era también completamente distinta de la orden de las Bernardinas del Petit Picpus, cuyo interior acabamos de describir. En 1657, el Papa Alejandro VII autorizó por breve especial a las Bernardinas del Petit Picpus a practicar la adoración perpetua, como las benedictinas del Santo Sacramento. Pero no por ello las 2 órdenes habían dejado de ser distintas. Libro sexto. Petit Picpus. 11. Fin del Petit Picpus. Desde el principio de la Restauración, el convento del Petit Picpus estaba agonizando, como parte de la muerte general de la orden, la cual, a partir del siglo XVIII, fue desapareciendo como todas las demás. La contemplación es, lo mismo que la oración, una necesidad humana. Pero se transformará como todo lo que ha tocado la revolución, y se convertirá de hostil al progreso, en favorable. La casa del Petit Picpus se despoblaba rápidamente. En 1840, el pequeño convento había desaparecido, el pensionado también. Ya no quedaban ni viejas ni jóvenes. Las primeras habían muerto, y las otras se habían marchado. Volaverunt. La regla de la adoración perpetua es de una rigidez tal que aterra. Las vocaciones retroceden, la orden no encuentra novicias. En 1845, había aún esparcidas algunas religiosas conversas. Decoro, ninguna. Hace más de 40 años, las religiosas eran cerca de 100, hace 20 años no eran más que 28. ¿Cuántas son hoy? En 1847, la priora era joven, señal de que el círculo de elección iba restringiéndose.
aún no tenía 40 años. A medida que disminuye el número de profesas, aumenta el trabajo, el servicio de cada una se hace más penoso. Se esperaba desde entonces el momento en que no serían más que una docena de hombros doloridos y encorvados para llevar todo el peso de la regla de San Benito. La carga es implacable, y es la misma para pocas que para muchas. Su peso aplasta, las monjas mueren. Viviendo el autor de este libro en París, murieron dos. Una tenía 25 años, la otra 23. Esta puede decir, como Julia Alpínula, hic jaceo, vixianos viginti et tres. A causa de esta decadencia, el convento renunció a la educación de las jóvenes. No hemos podido pasar ante esta casa extraordinaria, desconocida, oscura, sin entrar en ella y sin hacer entrar a los espíritus que nos acompañan y escuchan nuestro relato, para utilidad de algunos, quizá de la melancólica historia de Jean Valjean. Hemos echado una mirada a esta comunidad tan llena de viejas prácticas que parecen tan nuevas hoy. Es el jardín cerrado. Hortus conclusus. Hemos hablado de este lugar singular con detalle, pero con respeto, al menos hasta el punto en que el detalle y el respeto son conciliables. No lo comprendemos todo, pero no insultamos nada. Estamos a igual distancia de Losana de Joseph de Maistre, que llega hasta la consagración del verdugo, y de la burla de Voltaire, que llega hasta el escarnecimiento del crucifijo. Falta de lógica de Voltaire, digámoslo de paso, pues Voltaire hubiera defendido a Jesús como defendió a Calas. ¿Qué representa el crucifijo, aún para los mismos que niegan las encarnaciones sobrehumanas? El sabio asesinado. En el siglo XIX, la idea religiosa ha sufrido una crisis. Se olvidan muchas cosas, y bien hecho está con tal de que al olvidarlas se aprendan otras nuevas. El corazón humano rechaza el vacío. Es bueno hacer algunas demoliciones, pero a condición de que sigan nuevas construcciones. Mientras tanto, estudiemos las cosas que ya no existen. Es necesario conocerlas, aunque no sea más que para evitarlas. Las falsificaciones de lo pasado toman falsos nombres y se conceden a sí mismas el del porvenir. Lo pasado es un viajero que puede falsificar el pasaporte, estemos prevenidos, desconfiemos. El pasado tiene un rostro, la superstición, y una máscara, la hipocresía. Denunciemos el rostro y arranquemos la máscara. En cuanto a los conventos, es una cuestión compleja. Cuestión de civilización, que los condena. Cuestión de libertad, que los protege.